Listo. Hola, Hola, buenas hola. tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dos Puntos Podcast. Mientras se van conectando algunas personas, les voy adelantando que vamos a estar hablando de espiritualidad y personas LGBTIQ+, específicamente personas latinas, latines que hayan tomado la decisión de emigrar hacia los Estados Unidos. Y pues eso digamos que nos da primero un contexto de las razones por las cuales algunas personas diversas están tomando la decisión de emigrar, bien sea por motivos de discriminación en distintos ámbitos y pues también algunos obstáculos que pueden también tener al momento de llegar a Estados Unidos, como discriminación en procesos de migración y demás. Entonces, bueno, bajo todo este contexto hay algo que es muy importante, que es la espiritualidad y precisamente pues la espiritualidad de personas diversas, que ha sido pues un poco complicado para muchos. Entonces, pues para eso les tengo que presentar a la invitada de hoy. Ella es Alba Onofrio, mejor conocida como Reverende Sex. Es una estratega espiritual que nombra y reivindica lo erótico como resistencia, reivindicación y trabajo de sanación sagrada contra las fuerzas de la violencia espiritual, los fenómenos religiosos que abusan de la fe y la supremacía cristiana blanca. Así que bienvenida. Gracias. Estoy súper feliz y contenta de estar con ustedes hoy. Bueno, entonces la primera pregunta para iniciar, ¿qué es Teología sin Vergüenza? ¿Cómo nace Teología sin Vergüenza? Y bueno, sí, comencemos un poco por ahí. Sí, 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 claro. Pues Teología Sin Vergüenza es una plataforma digital en que trabajamos teologías queer y feministas por y para personas LGBTQ+, queer, latina, latine, en Latinoamérica y su diáspora aquí en los Estados Unidos. Entonces, trabajamos muchas cosas, pero principalmente el programa que empezó todo es un videocast, como un podcast, pero visual, Sí, en que cada episodio tiene un teólogo queer y o feminista en que conversamos por una hora de cosas del aborto hasta la migración, hasta la culpa, sexo, género, todo lo demás, en un contexto y nace por esa experiencia de que viajando por Latinoamérica, por el mundo en realidad, pero especialmente en Latinoamérica, en donde todos hablamos español y no todo el mundo habla inglés, eh, tenemos esas conversaciones de las teologías de liberación en términos de teologías queer, teologías trans, teologías feministas, latinoamericanas. Y la gente quiere saber más de dónde puede aprender más, pero realmente el teórico de teoría queer y todo sigue siendo en inglés y en espacios muy académicos, muy formales y mucho sí. menos en las iglesias, en los espacios activistas, etcétera. Entonces se nació para empezar a conversar entre comunidad de nosotros y nuestros compes que están trabajando en la academia, en las iglesias y en los activismos para conversar temas relevantes a nuestras luchas diarias que nos está pasando, enfrentando y contra la monopolio que realmente existía en términos de todos los medios de comunicación de los fundamentalismos cristianos. Entonces, por ahí nace y después como explota por toda América Latina, por la diáspora aquí en los Estados Unidos, y empezamos a expandir más, de aplicar cursos, grupos, talleres sobre violencia espiritual, en particular la supremacía cristiana blanca, el imperialismo y cómo entra lo de la religión dentro de eso. Entonces, y ahí estamos por muchas partes. Como decimos en el intro siempre, estamos por todas partes. No somos machos, pero somos muchos. Entonces estamos por todo lado en América Latina y su diáspora. Ok, bueno, ya has dado, digamos que algunos rasgos de las motivaciones de Teología Sin Vergüenza y de algunas cosas que ya han hecho, pero ya digamos que aterrizándolo a las experiencias que han tenido y demás, ¿cómo crees que
ha evolucionado la aceptación de la diversidad LGBTIQ+, en centros o comunidades religiosas o espirituales en Estados Unidos y en Latinoamérica? Pues la verdad es que seguimos en estas experiencias de que hay países enteros que no tienen ni una iglesia que nos acepta, mucho menos que nos abraza y nos celebra. Entonces, tenemos que ser muy sinceros que sigue una lucha. Y yo creo que es porque los fundamentalismos cristianos tienen muchas motivaciones para mantener su gente con mucho miedo de nosotros. Entonces, para mí es muy, muy, muy importante ser sincera de que realmente es una lucha y mucha gente en muchos lugares están dando esa lucha. Poco a poco ahí andamos, ¿verdad? Poco a poco. En los Estados Unidos creo que es como depende mucho en los accesos que tienen las comunidades, las iglesias, en cuanto a su acceso a la teología más liberadora, ¿verdad? Entonces, las congregaciones que hablan solamente español, que están formadas mucho más de personas que no interactúa tanto con lo de la teología más gringa, para decirlo así, de eso de la inclusión y que está de modo de aceptarnos y porque somos colores y como es una aceptación bastante, muchas veces bastante superficial, ¿verdad? Que se ve bien tener alguna persona gay por allá que canta, que toque, que no sé qué. Eh, Hay comunidades más radicales, pero realmente sigue siendo pocas. Es más de modo en los Estados Unidos, en las iglesias y congregaciones multiculturales, de aceptarnos más. Pero las congregaciones en que realmente nos podemos estar agarrado por mano o darle un besito a nuestra pareja o andar como queramos en la ropa que queramos con el nombre y pronombre que queramos, sigue siendo una lucha realmente importante, pero ahí va, como mucho más es difícil, como hacer, ponemos la cara todo el tiempo, y más bien cuando decimos que no vamos a abandonar nuestra fe, ni tampoco la religión, porque aquí estamos y aquí somos y no tenemos pena ni vergüenza de quién somos. Cambia la conversación porque ya más y más estamos saliendo por todos lados y no pueden negar que existimos, que esa intersección de la fe y la identidad LGBTQ+ existe, incluso y a veces mucho más en la población migrante, porque ahí es que mucha gente también migra no solamente por cosas económicas, pero también para sobrevivencia y libertad de ser quien somos. Entonces, poco a poco es que no nos pueden negar, ¿verdad? Exacto, de hecho, ya que lo mencionas, según un informe de la Fundación Trevor, el 40% de las personas LGBTIQ+, ha enfrentado rechazo o discriminación en entornos religiosos o espirituales en Latinoamérica. Entonces, pues eso también da un vistazo bastante grande de las motivaciones detrás de las personas diversas para emigrar. Entonces, bueno, ya digamos que con esto en cuenta, entonces, ¿cómo podría la espiritualidad seguir ayudando a las personas LGBTIQ+, a las personas migrantes LGBTIQ+, a sobrellevar los desafíos y adaptarse, por ejemplo, a un nuevo estilo de vida si toman la decisión de migrar y llegan a otro país, o en general, pues digamos que a hacer las paces con su espiritualidad? Qué pregunta más grande, ¿verdad? Para cada quien tiene su camino, y eso es cierto. Pero yo creo que muchas veces la religión que hemos recibido nos dice que tenemos que estar muy rígidas, que hay líneas muy fijas, que no podemos cruzar. Pero el cristianismo y la Biblia y sus historias es un libro sobre cruzando fronteras. Siempre están haciendo algo nuevo, algo que no debe de hacer, algo que incluso el mismo Jesús es migrante, es alguien que tiene que mover de un país a otro por su propia sobrevivencia, ¿verdad? Y hace más de una vez. Entonces, para mí, creo que es muy importante soltar un poquito la rigidez de la religión y entender que es mucho más posible encontrar y enfrentar cosas nuevas si uno tiene esa perspectiva que yo soy hecho en la semejanza de la divinidad y donde sea que voy, ahí está la divinidad con nosotros. Y solamente porque un sacerdote, porque un cura, porque un
pastor, un maestra en la iglesia te han dicho que estás mal o que eres mal, jamás. Que recordamos que el base de la religión no tiene nada que ver con juzgar a otras por ser quien son. Y además que como personas LGBTQ+, es con mucho valor que tenemos que migrar y empezar de nuevo. Pero esto, como podemos verlo también como un renacer, como una resurrección, en que podemos incluso construir nuestra propia forma de expresarnos, de ser quien somos, de saber que hay otras personas, otras comunidades, incluso que hablan español, que son de nuestros países, que nos abraza y que siempre hay las formas que podemos encontrarnos en lugares digitales. Teología sin vergüenza, para muchas personas hablan que Teología sin vergüenza es su comunidad de fe. Somos algunas personas de fe, otras personas no, pero todos estamos muy claras que el cristianismo no se debe usar contra las personas disidentes en términos de sexualidad, tampoco los migrantes, tampoco las personas de color. Entonces, para mí es como la espiritualidad tiene muchas opciones y muchas veces cuando salimos de los contextos en que siempre hemos estado de una forma, podemos entrar en un nuevo contexto. Es como una nueva oportunidad de encontrarnos con nuestra divinidad, con nuestra espiritualidad y las formas en que podemos conectar que sí se siente bien en nuestros cuerpos y seres. Claro. Bueno, y ya digamos que tenemos en cuenta, digamos que todo ese contexto feo que muchas veces lleva a las personas a emigrar y seguramente, como decías, Jesús también, en Jesús como migrante también debió encontrarse con muchas historias similares y a raíz de eso también yo creo que pudo generar la comunidad que generó. Y entonces ahora te pregunto a ustedes qué experiencias positivas también han presenciado al proporcionar, digamos que este apoyo espiritual a personas que como Jesús y como muchos pues son también migrantes. Uf, tenemos experiencias tan hermosas. En los últimos pues año y medio realmente hemos podido estar visitando a nuestras comunidades en países particulares em, o en estados particulares en los Estados Unidos, pero recuerdo que es literal, cada vez que abrimos un espacio, tuvimos, por ejemplo, un curso en línea de eh, la María Queer, de ver pues con lentes queer cómo es la figura de María en la Biblia, el Madre de Jesús. Y tuvimos un curso con una teóloga feminista superpoderoso, Marilu Rojas, en México, y que había espacio para personas de muchos lugares de estar en la misma comunidad aprendiendo algo que nunca jamás hablaron de una María queer. Eh, También tuvimos como grupos de escucha con talleres de violencia espiritual y eran personas de 10, 12 países para compartir. Entonces, para mí, por ejemplo, estando en los Estados Unidos y yo sé para otras personas también, de poder conectar con personas en otros lugares nos hace sentir mucho más conectados con una familia más regional, más de la diáspora en los Estados Unidos y también en nuestros países de origen. Entonces, me parece súper importante recordar las formas en que podemos conectarnos y esto ha sido nuestra experiencia. Tuvimos un curso en línea conjunto con una universidad seminario aquí en los Estados Unidos que se llama Vanderbilt y hicimos un curso sobre los 5 módulos del libro acerca de violencia espiritual y registraron más de 100 personas. Entonces, de estar aprendiendo algo en contexto y en concursos en tiempo real, en Zoom, para nosotros hemos encontrado que realmente es posible construir comunidad a través de las medias, a través de las redes, a través de lo digital, el internet. Entonces, se puede cambiar vidas realmente y eso para nosotros es muy importante porque hay tanta posibilidad cuando podemos conectarnos y no tener que movernos físicamente a un lugar a otro todo el tiempo, pero sí estamos intentando más y más de llegar por lo menos a unos lugares sí, cada año por lo menos. ¿Y qué viene para Teología sin vergüenza? ¿Cómo esperan, digamos, que seguir expandiendo ese mensaje a favor de la inclusión de latines LGBTIQ+,
en entornos religiosos y espirituales, que Mm, acá aprovecho para decir a las personas de Estados Unidos o de otros países que puedan estar escuchando que igual Teología Sin Vergüenza ya estuvo en Colombia. Tuve la oportunidad de sí. asistir al culto queer y realmente es una experiencia que permite entender la espiritualidad y entender a Dios de una forma completamente distinta. Así que espero saber qué sigue para ustedes y qué va a pasar, de qué nos espera en otros países. Uf, sí, 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 pues y este momento del culto queer fue histórico porque estamos es un ejemplo perfecto, ¿verdad? Porque estábamos en un discoteca, en un club, en un bar gay donde no debe de ver nada de Dios allá, pero ahí estábamos con dragas, con spoken word, con baile, con brindis, lo que sea, como realmente estamos retomando la verdad que nuestros espacios son sagrados, especialmente hablando de los espacios descendentes que construimos en comunidad. Entonces me encanta. Y vamos a tener otro culto queer porque esa semana que viene, pues justo mañana viajo para Ecuador. Entonces el equipo de Teología Sin Vergüenza y Centro de Estudios, vamos a estar en Ecuador. Va a ser súper rico esa semana y media, casi 2 semanas que vamos a estar ahí. Entonces vamos a estar conociendo más personas ecuatorianas. Entonces si estás ahí o si vienes de ahí y quieres saber qué estamos haciendo en tu país de origen, pues nos puede conectar. Hay muchos talleres y cosas así, incluyendo un culto queer que va a ser muy distinto, pero igual de radical, de sinvergüenza. Sí, Pero tenemos 70, ya llevamos más de 75 episodios de Teología Sin Vergüenza. Entonces, si no lo han visto, hay un canal en YouTube que puede repasar a ver cuál temática le interesa. Si es importante para ti la migración, el divorcio, el aborto, el sexo y el placer, el medio ambiente, puedes ahí encontrar varios episodios para encontrar una teología más liberadora, más activista, más conectada a lo queer y feminista ahí en el canal de YouTube o en las plataformas de podcast. Entonces, lo que sigue directo para las personas que hablan inglés es que vamos, este año incluso, vamos a tener una temporada en inglés, que es la primera vez que tenemos Teología Sin Vergüenza en inglés, pero sí sabemos y abrazamos que no toda nuestra comunidad habla español. Hay muchas personas ya que hablan otros idiomas, pero incluyendo esos en inglés. Entonces vamos a tener una serie de teólogos que hablan inglés para discutir cosas queer feministas y claro, va a venir más episodios. También vamos a estar en México y mil otras cosas. Entonces, realmente tiene que estar pendiente porque muy pronto vamos a tener otra ronda con el curso en español de violencia espiritual. Tenemos el libro que está publicado en español, tenemos el violentómetro para personas y espacios religiosos para ver qué tan presente es la violencia espiritual o el abuso religioso dentro de un espacio de fe para las personas. Evaluar como si está seguro, si está sana el espacio religioso en que están. Y eso vamos a hacer también en inglés para que haya acceso al libro. Pueden descargar el libro gratuitamente desde la página de Soulforce. Y ahí también hay muchos recursos teológicos sobre Sodoma y Gomorra, el género de Dios y la creación, diversidad de género en la Biblia, y son gratis y pueden bajarlos. También puedes seguir los redes en Teología Sin Vergüenza, es @Tío Sinvergüenza, lo veo aquí en los comentarios para encontrar toda la información que pueden de nosotros. wow, bueno, una cantidad de recursos, Sí. eventos y oportunidades se vienen entonces desde Teología Sin Vergüenza. Y ya para cerrar, quisiera preguntarte cómo pueden las personas mismas y las propias comunidades comenzar a contribuir a ese cambio social, a Mm, ese ablandar un poco, suavizar un poco la religión, tanto en mm, el ámbito migratorio como en el de la diversidad sexual en general y de género. buenísima pregunta. Varias cosas. Uno es empezar a aprender la historia, ¿verdad? Porque muchas veces escuchamos que la palabra de Dios y que la Biblia no sé qué, y está ahí como si fuera
como dado por Dios, pero no hablamos tanto de la historia real de la Biblia y de la religión, de la colonización, de todos los raíces muy envenenados que está dentro de este que nosotros llamamos el cristianismo. Entonces, en el sitio de la Biblioteca Libre de Recursos Teológicos, hay uno en particular que se llama Lo que aún no te han dicho sobre la Biblia. Es muy importante de saber que la palabra de Dios tal vez está dentro de la Biblia, pero la Biblia no es la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado en que estamos adorando o el pastor o el libro y no tanto la divinidad detrás del libro, detrás de la religión. Entonces, uno es un poco empezar a saber que podemos preguntar, podemos dudar. Dios no es tan frágil que tenemos que protegerle como si fuera un niño que no puede tocar nada porque es peligroso. Es como Dios es grande y puede realmente, está bien, puede responder y escuchar nuestra ira, nuestra frustración, nuestra tristeza, nuestras preguntas. Y tenemos que entender que siempre hay estructuras de poder, incluso dentro de la misma religión y dentro de las mismas iglesias y espacios de fe, familias, cultura, sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, solo con la posibilidad de preguntar, solo con la idea que no tenemos que tragar todo entero, pero podemos dudar y querer saber más, ya ahí es un gran paso, porque con un corazón más humilde, más abierto a aprender, podemos realmente encontrar que hay otros seres que tienen experiencias distintas, personas disidentes, personas de otras culturas, de otros idiomas, de otras expresiones de género y sexualidades, en que puede realmente encontrar mucho en común, incluso una espiritualidad, pero tiene que estar más abierta a aceptar que tenemos formas distintas de experimentar la divinidad, la religión, nuestras prácticas espirituales y no estar tan como casados con esa idea de que Dios es rígida, que Dios es una figura que no puede cambiar, que no puede expander, porque normalmente las personas y las iglesias y las ideas son muy rígidas y dentro de cajas muy pequeñitas para una divinidad que realmente creó tanta, toda la creación que es tan inmensa, tan diversa, tan bonita, tan elegante, tan llena de colores y cosas así. Entonces, mucho es aprender, pero creo que el cambio de corazón es de saber que no sabemos todo, más bien que el misterio de la divinidad es tan grande, tan amplio que hay espacio en que podemos quepar todo. Todos podemos estar bajo esas alas, estos brazos de la divinidad y todos, todas, todos estamos hechos en una semejanza de una divinidad que crea que su creación es tan grande, tan lindo, tan agarrador, que a veces yo digo que Dios tiene que ser una draga porque hay tanto color, tanta Total. expresión, tanta textura. ¿Cómo puede ser que es un hombre cis, hetero, hombre blanco, viejo? No, no creo. Total. 100% de acuerdo. Creo que definitivamente se trata también de saber desaprender muchas de las cosas que causaron heridas en nosotros y saber cómo reivindicarlas y saber resistir también desde ese dolor. De hecho, antes Sí. de cerrar, quiero compartir con todas las personas que están escuchando y viendo en este momento algo que se llama oración de Madre Nuestra, que fue parte también Sí. del culto queer y creo que es la mejor manera de cerrar esta entrevista porque precisamente resume, digamos que esta manera diversa y tan libre como de abrazar nuestra espiritualidad. Entonces dice así, Madre nuestra que estás entre nosotros, santificados sean tus nombres, venga a nosotros el deseo y disfrutemos de nuestra voluntad en la calle y en la cama como en el cielo. Revive nuestro poder hoy y cada día para sanar nuestras heridas, como también nosotros somos sanación para el mundo. No nos dejes caer en la desesperanza y fortalece nuestras luchas, porque la vida tiene el poder, el placer y la gloria, y nuestra es la liberación por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias a
A ti, Reverenda, nuevamente por haber aceptado estar en este espacio, a las personas que se conectaron en el en vivo en Instagram y para las personas que lo van a poder escuchar después, agradecemos a Independence Public Media Foundation por hacer este podcast posible y les recordamos que estará disponible en plataformas digitales como Spotify próximamente y este viernes en WPPM 106.5 FM horario de Costa Este, Filadelfia. Gracias por la invitación, qué emoción y desde todo el equipo de Teología Sin Vergüenza les mandamos un abrazo grande y una invitación abierta para estar con nosotros en la comunidad de las sinvergüenzas. Gracias.